la dopamina es muy poderosa, muy, muy poderosa. El que pueda estimularse en toda una región es algo muy, muy particular de esta molécula. La meta de un detox de dopamina es entender que no necesitamos ir allá afuera para satisfacer estos vacíos internos y que todo lo que sea instantáneo y que todo lo que sea que nos genere este placer, no estoy diciendo que está mal, tenemos que encontrar un balance en cómo nos relacionamos con esas cosas, pero que no es sustentable y no es duradero. Bienvenidos un domingo más al Lugar Correcto. Mi nombre es Cintia Luna, para los que no me conocen aún. Soy neuropsicóloga y tengo el gusto enorme de ser la host de este espacio. Aquí tú vas a encontrar neurociencia y psicología que se basen en la premisa de que no importa en dónde hayas estado o en dónde estés hoy, mentalmente, físicamente o emocionalmente. El lugar correcto siempre ha estado dentro de ti. Antes de empezar, me encantaría agradecerles muchísimo todo el cariño que he recibido desde la semana pasada por la entrevista que tuve el honor de hacer a Jimena Céspedes, madre de una de sus hijas, fue víctima de feminicidio. Si no has escuchado ese episodio aún, te invito a que lo escuches porque realmente nos da muchas cosas en qué pensar. Pero el día de hoy tenemos un poquito un cambio de dirección en la temática del podcast, ya que tenemos varias semanas tocando temas un poquito sensibles y un poquito más densos. Sí, hay temas más densos que otros. El día de hoy vamos a contestar la pregunta sobre si estás estancado o estancada o simplemente estás sobreestimulado o sobreestimulada. ¿Por qué? Vivimos en una era, o no sé si lo están escuchando en el internet, pero que están hablando mucho sobre el detox dopaminérgico, y si no lo están haciendo a lo mejor y simplemente estoy muy influenciada y mi algoritmo está muy influenciado por mis intereses, pero si ustedes no lo tienen, estoy encantada de ser la primera que les introduce a este tema, aunque no puedo tomar el crédito. Ha sido una corriente, mucho de la generación un poquito más joven, pero una corriente que está intentando argumentar en contra de esta explosión de sobreestímulos con los que estamos siendo bombardeados. Y constantemente las redes sociales incrementan y van mejorando sus habilidades para retener nuestra atención, y en todos lados estamos siendo bombardeados con Netflix, saca los top 10 cada semana. Ni siquiera tengo tiempo de verdad que las quiero ver todas las series que ponen porque se ve que son muy buenos, sobre todo los de Apple TV, son realmente mi fascinación. Pero no sé si ustedes también se están dando cuenta que estamos pasando por una era en la que las cosas están pasando muy rápido y hay algo nuevo todo el tiempo. No ha terminado ni de salir el iPhone 14, ya está saliendo el 20 y ya están exponiendo las cosas que van a tener, y la tecnología se está moviendo de una manera súper dinámica. Pero no solo la tecnología, y no sé si ustedes se han dado cuenta de que no le hacen tantas mejorías al siguiente iPhone, únicamente lo que muchas veces hace que la gente lo compre es que es nuevo. Entonces estamos en esta constante persecución de lo nuevo. Hoy vamos a hablar de la dopamina, la molécula que te mueve a hacer lo que haces. Y no solamente es la molécula de placer, como se le ha dado la fama dentro de mi campo, sino que realmente esta molécula nos ayuda para muchísimas funciones vitales del cuerpo. Vamos a hablar sobre la motivación, vamos a hablar sobre el deseo y cómo la dopamina juega un rol crucial en nuestra sensación de satisfacción y en nuestro bienestar integral. Claro que ninguna conversación de dopamina se puede llevar a cabo sin que mencionemos la adicción. ¿Por qué? Porque la dopamina, esta realmente molécula que es la que nos mueve a una meta o nos mueve a satisfacer un placer, ninguna conversación de dopamina está completa sin que se hable de la adicción. Porque realmente la dopamina está en el centro y en el corazón de la razón por la cual tenemos esta tendencia a volvernos adictos. En este episodio te voy a enseñar la biología,
pero también un poquito sobre la psicología de esta adicción a la dopamina. Vamos a hablar sobre cosas que normalmente no se tocan cuando se hablan de dopamina, y menos en mi caso, como que la adicción a la pornografía, a las redes sociales, a la cafeína, el alcohol, la televisión, el pan dulce, y cómo todas estas cosas realmente pueden llevarnos a cambiar nuestra expresión genética. Pueden llevarnos a algo que se le conoce como el déficit dopaminérgico, y esto puede llegar a volverse crónico. En otras palabras, tenemos una incapacidad de sentir satisfacción y placer. Y lo vamos a ir viendo poco a poco en el episodio. Vamos a hablar sobre algo que se le conoce la línea base dopaminérgica y cómo regularla. ¿Para qué o por qué? Porque esta línea base dopaminérgica realmente puede ser la razón por la cual tengas esta sensación de estar estancado y sin ganas para tu día a día, o que simplemente te sientas abrumado y no te puedas enfocar. Y vamos a realmente indagar para ver si estás sin energía, un poco sin satisfacción, realmente no puedes obtener la satisfacción de cosas que normalmente traerían muchísima satisfacción a las personas. Y vamos a ver si esta línea de base dopaminérgica es la razón por la cual estás experimentando este estado de estancamiento. Para el final del episodio te vas a ir con herramientas tangibles y simples que van a mejorar tu enfoque, tu estado de satisfacción y tu motivación. Antes de comenzar, me encantaría pedirte de favor si nos pudieras dar un like y pudieras suscribirte a nuestro canal, ya que cualquier ayudita que puedas darnos, así sea compartiendo este episodio a alguien que se pueda beneficiar de él, un like o suscribirte a nuestro canal, es muchísima ayuda. Cualquier ayuda y ayuda mucho. Pero bueno, vamos a empezar con el episodio. ¿Qué es la dopamina? La doctora Anna Lembke, si no me equivoco, es una psiquiatra que escribió un libro que se le llama Dopamine Nation. Lo van a encontrar en la descripción de este episodio, ya que realmente ella ha sido revolucionaria en el tema de la dopamina para entender la adicción detrás de la dopamina. Pero ella nos explica que la dopamina es un neuromodulador, es un químico que nuestro cerebro produce, en términos un poco más simples. Lo que significa un neuromodulador es que nos ayuda a coordinar comunicación entre dos grupos grandes. Imagínense que nuestro cerebro está compuesto de neuronas, que estoy casi segura que todos los que me están escuchando saben que nuestro cerebro está hecho de neuronas, y neuronas que se conectan entre sí, van formando tejidos. Y estos tejidos de neuronas se van agrupando y van haciendo sistemas. Entonces, haz de cuenta que a comparación de un neurotransmisor, porque muchas veces, creo que el otro día escuché a alguien dentro de un reel decir que la dopamina era un neurotransmisor. No es un neurotransmisor, es un neuromodulador. A comparación del neurotransmisor, un neurotransmisor se enfoca en la comunicación entre dos neuronas. Y sí, la dopamina se puede comunicar de manera localizada, pero realmente no es lo principal. La definición principal de la dopamina es que es un neuromodulador. Y para poder enseñarles lo que es un neuromodulador, imagínense en la ópera. En la ópera tenemos dos sistemas grandes, los cantantes y después tenemos los que están en la orquesta. Todas las personas que están dentro de la orquesta, y después tenemos al director. Imagínense que la dopamina es este neuromodulador, este director de la orquesta, que se encarga de coordinar a las personas que están sobre el escenario exponiendo la ópera y están cantando la ópera, y realmente se enfoca en coordinar a todas las personas que están abajo, todos los que están tocando los instrumentos de abajo. ¿Para qué? Para que suene algo en conjunto, vayan a ritmo, no se vayan comunicando, vayan las dos personas entendiendo en qué parte de la ópera están, etcétera, etcétera, etcétera. En la neurociencia hablamos de dos niveles de dopamina. El primero es el nivel tónico o basal, que se le conoce, y el segundo es el nivel básico, que son estos picos que conocemos. Entonces, para explicarlo de una manera muy simple, el nivel tónico, haz de cuenta, quiero que se imaginen que tenemos una línea dentro de nuestro cuerpecito, una línea que le vamos a decir la línea de sentirnos bien, la línea de satisfacción. Entonces, arriba de esa línea experimentas euforia. Cada vez que consumes o estimulas dopamina, experimentas euforia, y abajo de esa línea lo que experimentas es anedonia. Pues otra manera de decir que uno
no tiene satisfacción por nada y experimenta como estos estados depresivos en los que ya nada es suficiente y no les genera placer. Cada vez que experimentamos un pico, un nivel fásico, ¿no? Un pico de dopamina, todo lo que sube tiene que bajar, entonces tenemos que bajar por debajo de nuestra línea por el impulso que tiene. Haz de cuenta que algo que nos estimula placer instantáneo cuando lo perseguimos, ya sea, uy, Dios mío, a mí me fascinaban los nuggets de McDonald's. Entonces, el simple hecho de que pasáramos o yo oliera los nuggets de McDonald's, ya empezaba yo a percibir cómo mi cuerpecito se preparaba porque iba a consumir este placer instantáneo. Entonces, haz de cuenta, sube un poquito cuando huelo el olor de los nuggets y cuando satisfago ese placer, lo que pasa es que hay un pico. Durante esta experiencia hay un pico y después de la experiencia, como ya me llené y ya no tengo ganas de seguir comiendo y a lo mejor ya satisfací el placer que tenía instantáneo, lo que pasa es que la caída tiene la misma fuerza y cae, pero cae debajo de esta línea que es nuestro nivel basal, que es nuestra línea de sentirnos bien. Espero que me esté dando a entender. Cuando experimentamos algo muy placentero, la dopamina, como ya se los expliqué, aumenta de manera súper rápida. Pero después de ese pico, nuestro nivel basal, que es esta línea que llevo insistiendo los últimos 5 minutos, esta línea baja temporalmente. Entonces, en una persona sana se recupera en un tiempo normal cuando se estimula la dopamina. Entonces, vuelve o intenta regresar a homeostasis de manera natural. La dopamina se puede liberar de 2 maneras. Hay una liberación, y esto es súper importante conocerlo para que podamos tener una autonomía dentro de cómo nos sentimos. Y este tipo de información sí puede ayudarte a hackear tu comportamiento, a hackear tu enfoque, a hackear tu estado de ánimo. Hay 2 maneras en las que la dopamina se puede liberar, como ya lo mencioné. La primera es la liberación sináptica. La dopamina se libera de manera localizada entre 2 neuronas específicas, lo cual permite que sea una comunicación más directa, es como de neurona a neurona. Sin embargo, la segunda manera en la que la dopamina se propaga es que es un poquito más volumétrica. La dopamina se libera en una área muy amplia, afectando, haz de cuenta, todas estas neuronas, como le dijimos, estos sistemas que se conforman por neuronas, haz de cuenta que hacen un sistema muy grande y es como un volumen que ocupa ahí dentro de nuestro cerebrito. Entonces, cuando se propaga dopamina, también se puede liberar de manera volumétrica, y esta propagación amplia que se hace en un sistema completo, haz de cuenta, no es solo es de una neurona a otra neurona, sino de que ya es una región completa dentro de nuestro cerebro o un circuito completo dentro de nuestro cerebro. Entonces se expande y se libera de manera volumétrica. Esta expansión de manera volumétrica, esta señal que se manda y haz de cuenta que activa y estimula toda un área, es de verdad crucial para mantener estados de ánimo. Haz de cuenta que si tú quieres mantener un estado de ánimo de satisfacción, es crucial que tengas esta liberación de dopamina volumétrica, y también que te puedas mover y todo ese tipo de cosas son gracias a esta propagación volumétrica que tiene nuestro sistema, que es fabuloso. A comparación de muchas otras moleculitas, la dopamina tiene esa capacidad de propagarse tiene esta manera de propagarse de manera rápida, ¿no? Entonces, la dopamina es muy poderosa, muy poderosa. El que pueda estimularse en toda una región es algo muy particular de esta molécula. Si alguna vez tú has conocido a alguien sin motivación, casi le tienes que poner un espejo debajo de la nariz para ver si está respirando o está vivo, porque son personas que yo les digo, no conozco a ninguna, son las que he visto en la televisión, para que nadie se me ponga el saco, pero esas personas que yo les digo los tafiles, o sea, son personas que simplemente te aburren, que no puedes estar con estas personas porque como que les falta motivación, les falta ganas, les falta euforia, les falta una clase de bárbara energía en las mañanas. O por lo contrario, una persona que se para a hacer las clases de CrossFit, que ya hasta las 5 de la mañana ya haciendo CrossFit y de repente ya se va a trabajar, y son esas personas que llegan o a la oficina o a la maestría, pero
por todo lo contrario a las personas que les tienes que poner un espejo, son estas personas que son, haz de cuenta que los focos de luz dentro de un entorno y tienen mucha pasión, mucha energía, son esas personas. Me da muchísima risa porque cuando llegaba yo a hacer Ironmans, mi mamá me decía, cuando quería que yo fuera por algo, me decía, ándale, tú haces Ironmans. Y me acuerdo perfecto que yo era la única que nada más me decían eso y yo, sí es cierto. Y entonces me iba corriendo por cualquier cosa que necesitara. ¿Por qué? Porque era esa persona llena de dopamina y llena de endorfinas, porque claro que entrenabas muchísimo y entonces tienes como cierto control sobre qué línea de dopamina base tienes. Entonces sí, hay perfiles diferentes que tienen diferentes niveles de base dopaminérgicos y eso se puede entrenar y es la facilidad y es la cosa más divina que yo aprecio del cerebro, que el cerebro tiene una plasticidad divina y se puede adaptar a cualquier cosa. Entonces, en etapas en donde yo hacía muchísimo ejercicio, yo sí vi mi cuerpo ser hackeado a literalmente estar lista para hacer un entrenamiento y no solo eso, sino mantenerme enfocada y son las cosas que extraño porque la verdad ahorita ya la edad me está dando, pero algún día voy a regresar. Lo juro, algún día voy a regresar, a lo mejor aunque sea nada más a echar porras a los que los completen triatlones. Pero regresando al tema, hay dos perfiles totalmente diferentes, ¿no? Y dos perfiles totalmente extremos. Tenemos una persona súper floja, bueno, no vamos a decir que son flojos, no estamos juzgando. Una persona que aparenta ser floja y aparenta estar en un estado un poco pasivo y otra persona que aparenta tener muchísima euforia y muchísima intensidad en las cosas que hace. ¿Qué estamos viendo aquí? No estamos viendo una persona floja y una persona energética, no. En términos neurocientíficos estamos viendo diferentes bases de niveles dopaminérgicos, diferentes niveles de dopamina dentro del cerebro de una persona. Y es por eso que me encanta la neurociencia. Muchas veces te hace fría porque empiezas a ver las cosas como mecanismos y eso no está bien. No está bien. Los humanos no somos tan mecánicos. Nuestra biología a lo mejor y sí, y la función de nuestro cerebro a lo mejor y sí, pero nuestro corazoncito no. Y aquí en el lugar correcto intentamos integrar las dos cositas, tanto el mecanismo como la parte humana de estos mecanismos. Pero bueno, hay dos circuitos principales en los que se propaga la dopamina. Hay dos lugares dentro de nuestro cerebrito divino y hermoso y precioso y súper poderoso en el que se propaga la dopamina. El primero es la vía mesolímbica. No sé si ustedes quieran saber exactamente qué áreas y de dónde va la vía mesolímbica, pero para las personas que están emocionadas por estudiar neurociencia o estudian neurociencia, a lo mejor y les resulta relevante. Va del área tegmental ventral, que es como la parte inferior de nuestro cerebro, y se dirige al estriado ventral. Entonces va de esta parte inferior de nuestro cerebro y esta región es clave para experimentar, es este sistema de recompensa que tenemos. Entonces cada vez que vamos a perseguir una meta, este sistema se activa. Cada vez que experimentamos placer, este sistema también se activa. Entonces hay algo muy bonito, un estudio que vi hace poco sobre este mecanismo y esta vía mesolímbica, que haz de cuenta que cuando tú planeas una meta, por ejemplo, correr 5 kilómetros o correr 10 kilómetros y trabajas para ella, la recompensa que experimentas es esa sensación de placer que experimentas de esa meta por la que trabajaste perdura mucho más, o sea, de manera más larga por ejemplo, también es esta región que se activa cuando experimentamos placer momentáneo. O sea, por ejemplo, un like, que recibimos un like, y entonces tienes este hit de dopamina y se hace un piquito. Entonces, este estudio, que se los voy a poner acá abajo, pero demuestra cómo las metas que experimentan, o sea, las metas que nos ponemos, que conllevan un esfuerzo y que conllevan un tipo de sacrificio, un tipo de dolor, este trabajo por la recompensa, se disfrutan más. Es por eso que una persona cuando está trabajando en su autoconcepto y está trabajando esta parte de, me preguntan, ¿cómo puedo mejorar mi autoestima? Y digo, el autoestima es la recopilación
de todos tus logros. Y muchas veces no podemos ver esta recopilación de logros, claro, por estrés postraumático infantil, por ejemplo, en el que a lo mejor mamá o papá nos dijo que no podíamos, o a lo mejor y no se nos celebró tanto cuando estamos alcanzando las cosas. Entonces se pudo haber distorsionado un poquito nuestra percepción de la realidad, pero no estamos aquí para hablar de trauma. Pero de lo que sí estamos hablando es que este autoconcepto, cuando hablo de la recopilación de todos tus logros, puede que no los veas por cosa de estrés postraumático, pero también para construir una autoestima sana, también conlleva el hacer cosas que pensaste que no podías hacer, y vas recopilando estos logros. Y este estudio, que les voy a poner acá abajito para todos los que lo quieran ver, demuestra que esas metas por las que trabajamos, por las que nos sacrificamos, por las que realmente trabajamos arduamente, como en mi caso este podcast, de este espacio divino que estoy intentando de crear, son metas que nos generan satisfacción a largo plazo, en comparación a lo mejor y para personas que sean a lo mejor y adictas al cigarro, a la nicotina o al alcohol, y estás súper emocionado por ir a esa fiesta. Entonces vas a esa fiesta, conoces a todos, saludas a todos, tomas alcohol, y al día siguiente tienes esta fase depresiva, ¿no? Porque pues es un hit instantáneo y en el que no se tuvo que trabajar muchísimo. Quiero aquí recalcar que realmente no es porque los seres humanos estemos vacíos por dentro. Hay un componente, claro, que está buscando fuera de nosotros, a lo mejor y esta recompensa instantánea, pero porque también el cerebro se va a ir por la vía de menos resistencia. Realmente es algo muy natural para nosotros, en el sentido de cómo podemos, esto es muy primitivo de nuestro cerebro, cómo podemos ahorrar recursos dentro de la energía limitada que tenemos al día de hoy. Esto viene muchísimo de nuestros ancestros prehistóricos, pero cómo podemos ahorrar recursos y ahorrar nuestra energía para poder prepararnos para cuando realmente la necesitemos. Entonces esto es un mecanismo muy, muy primitivo de nuestro cerebro que nos ayuda a ahorrar energía. Entonces no es que los seres humanos estemos locos o vacíos, y claro que sí, hay cierto componente, pero no es todo. También es que nuestro cerebro también está diseñado para encontrar la ruta de confort y la ruta de menos resistencia. Pero ese es el primer circuito en el que la dopamina se propaga, y es la vía mesolímbica. El segundo que tenemos es la vía negroestriatal. Este circuito lo que realmente nos permite es hacer movimientos suaves y coordinados. Entonces, ustedes me ven aquí sentada moviendo mis manitas, para los que me están viendo en YouTube y para los que me están viendo en todas las demás plataformas, Apple Music, Amazon Music, Spotify. Les mando un abrazo, no lo tienen que ver en video, pero se los estoy describiendo. Es estos movimientos, esta vía negroestriatal es realmente la responsable porque podamos coordinar nuestros movimientos. Daños en esta vía provocan enfermedades como la de Parkinson, o hay una que se llama los cuerpos de Lewy, que también son causadas por esta deficiencia en esta vía, y esta deficiencia en dopamina y en la incapacidad de poder producir dopamina. Pero si quieren saber un dato curioso de por qué se llama negroestriatal, es porque la mayoría de las células dentro de esta área son un poquito más oscuras. La sustancia negra en esta parte del cerebro, específicamente en la sustancia negra, ahí las celulitas son un poquito más oscuras que en los demás lugares. Entonces, sí, es un dato curioso para ahí, si me están escuchando jóvenes que quieren estudiar neurociencia, me encantaría darles ese dato curioso. Pero bueno, por ejemplo, ya vimos el tema del alcohol, ¿no? Entonces, haz de cuenta que cuando consumimos alcohol, la dopamina se libera de dos maneras, tanto localizada, como lo vimos, de estas dos maneras en las que se puede propagar, como de neurona a neurona, o de forma un poquito más amplia, que es la volumétrica. Esto, que se propague de las dos maneras, tanto la amplia como la localizada, lo que produce es este estado de euforia, como este estado de, es lo que conocemos todos como el estar happy.
Y lo que pasa muchas veces es que como hay una propagación localizada y una propagación un poco más volumétrica, lo que pasa es que sube, haz de cuenta que la línea base del sentirnos bien, haz de cuenta que sí existe un pico, pero sube junto con el pico. Haz de cuenta que también la línea de sentirnos bien, haz de cuenta que sube tantito, así como que con el impulso del pico suben estas dos líneas. Y lo que pasa es que para poder experimentar placer, no solo requerimos de tener el pico de dopamina y la estimulación de dopamina, sino que la altura entre la línea base y el pico tiene que ser lo suficientemente amplia. Entonces, cuando consumimos alcohol o a lo mejor y vemos pornografía o a lo mejor y como pan dulce, este tipo de cosas que son realmente placeres instantáneos y como esta necesidad de satisfacer un placer y buscar algo fuera de nosotros, lo que pasa muchas veces, y es... Perdón, es que me apasiona este punto, entonces quiero meterle todo. Pero lo que pasa mucho aquí es que esta línea base que teníamos inicialmente de sentirnos bien sube junto con los picos. Entonces, por ejemplo, el placer que se experimenta aquí es un poquito más corto. ¿Por qué? Porque de lo que depende que tengamos esta satisfacción duradera de placer es que el pico sea muchísimo. La altura entre la parte base y el pico que experimentamos sea lo suficientemente alto. Entonces, no es solo la altura del pico de la dopamina, sino que es la relación entre el pico y el nivel basal lo que determina la duración y la calidad de nuestra satisfacción. Entonces, para poder explicarles esto, y esto es súper interesante, si hay algo que se acuerdan de este episodio, es que no solo es el pico de dopamina, sino la distancia entre, haz de cuenta que con lo que empezaste y ese pico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una persona, en la pantalla ustedes van a empezar a ver una gráfica de una persona antes de la adicción y una gráfica después de la adicción, para que ustedes vean cómo estos picos se van desarrollando. Una persona que prueba drogas, por ejemplo, por primera vez, entra en un pico, en esta etapa de piquito y etapa fásica, y de repente vuelve a bajar. Y se siente bien porque experimenta momentos de euforia y después tiene esta descompresión, vamos a llamarle una descompresión. Entonces tiene la euforia y después tiene una descompresión. La persona que tuvo este pico lo que quiere es volverlo a experimentar. Es como, por ejemplo, cuando alguien te da un cumplido y ahorita ya los cumplidos de antes ahora se traducen en likes en Instagram. Entonces, cuando una persona te da likes en Instagram, entonces muchas veces lo que pasa es que quieres volver a tenerlo. Entonces subes otra foto para volver a tener ese hit dopaminérgico. Entonces así poco a poco se va haciendo la adicción, porque experimentamos un pico y experimentamos la euforia del pico. Lo que pasa es que lo queremos volver a hacer. Entonces una vez que estamos abajo y que tienes esta fase de descompresión en la que tienes que regresar a tu nivel inicial de base de dopamina, si tú no le das suficiente tiempo y estás buscando todo el tiempo estímulos, pasamos al escenario 2. Si usas, lo que van a ver aquí en la gráfica, es que si usas demasiado frecuente las drogas, incrementas estos picos, así como el nivel de dopamina. Haz de cuenta que no solo estás satisfecho con tu café de la mañana, sino mientras estás tomando tu café, estás a lo mejor y también viendo un video en a lo mejor YouTube o en Netflix mientras estás viendo tu mañana, y al mismo tiempo a lo mejor ya estás en tu celular checando tu WhatsApp. Entonces tienes diferentes fuentes de picos de dopamina. En lo que estás checando a lo mejor y tu celular, a lo mejor y en tu iPad estás viendo si las personas te contestaron, si tienes DMs en Instagram, sí. Entonces esto es un poquito más para la gente joven, porque yo sé que, por ejemplo, mis papás no son para nada, no tienen para nada una adicción al celular y nada, y ese tipo de grupo de personas no veo que tengan tanto una adicción a los dispositivos electrónicos, pero a lo mejor y la tienen en otros ámbitos, ¿no? En otras cosas en las que consiguen placer. Pero, por ejemplo,
aquí en este segundo escenario es que vemos que una persona ya tuvo un pico y no le bastó con ese pico, entonces va buscando fuera de sí mismo, va buscando diferentes fuentes para tener más picos. Y ahí es cuando de repente estás viendo una película, y el ejemplo perfecto es cuando estás viendo una película, y a mí me ha pasado y soy víctima de Elon Musk, porque compró Twitter o X, y soy víctima a lo mejor de Mark Zuckerberg porque también compró Instagram. Pero muchas veces estoy viendo una película y tengo mi celular y estoy checando, y son las cosas que tenemos que evitar, son las cosas, y por eso estoy haciendo este episodio, para que juntos los evitemos. Pero sí, y que no estás tan concentrada porque estás viendo la película, entonces muchas veces ahorita lo que intento es que mi celular se quede afuera, y muchas veces soy disciplinada, pero otras veces no. Y las veces que no soy disciplinada, se los juro que sí, me arrepiento. Pero lo que pasa con estos picos constantes, ya se cuenta que haces montañitas y picos de dopamina, lo que pasa es que te generas algo que se le conoce como el déficit de dopamina, tanto de todos estos estímulos que recibimos. Entonces, poco a poco, tu capacidad de volver a regresar a tu línea base va disminuyendo. Entonces experimentas esta sensación crónica. En otras palabras, expresas los mismos síntomas depresivos, de no tener ganas, de estar un poco irritable, de no querer salir. Es algo realmente impresionante, de no quererte concentrar, de que estás leyendo tu libro y ya ni siquiera te puedes concentrar, entonces tienes que volver a leer la oración de la primera oración. Entonces es fascinante, realmente es fascinante cómo el salir de nosotros y encontrar estas recompensas instantáneas, el alcohol, el pan dulce, la pizza, el Instagram, el YouTube, el poner las cosas, los mensajes, esta conexión humana, ¿no? Se apega mucho el que queramos tener tanto contacto con nuestros celulares, con tanta depravación que hemos tenido de conexión humana, ¿no? Y yo creo que es el tipo de conexión humana un poquito falsa, aunque siento que muchas veces cuando estamos en un espacio un poquito más íntimo, por ejemplo en las redes sociales, me he dado cuenta que aquí uno sí puede conectar con ustedes, los oyentes del episodio, porque me están dedicando suficiente, hay un esfuerzo que ustedes están haciendo, no sé si se den cuenta al escuchar estos episodios, ustedes están haciendo un esfuerzo por mantener su enfoque, y el mismo esfuerzo que ustedes le ponen a esto es la recompensa que ustedes sacan de esto, y esta sensación de recompensa de haber escuchado un podcast a lo mejor y en dopamina, y de haber aprendido algo que no sabían antes. Pero eso es un poquito más satisfactorio que, por ejemplo, algo muy rápido como este que le llaman el short form content, que es como este contenido corto que están haciendo, creo que son de 90 segundos máximo o 1 minuto en YouTube, que te puedes pasar ahí horas y horas y horas y horas viendo ese contenido, ¿no? Entonces, cosas como comer mucho en la noche, la televisión, el scrolling, todo esto nos está generando un déficit de dopamina, y esto puede cambiar nuestra expresión genética y hacerlo crónico. Entonces, es súper importante entender estos mecanismos y también entender cómo estas cosas se están diseñando para que nosotros dependamos de ellas y para ser controladas. Realmente Mark Zuckerberg tiene un equipo probablemente de neurocientíficos y personas que se dedican al neuromarketing para ver cómo retener tu atención de manera más fácil y de manera más rápida y por mayor tiempo. Por eso es tan difícil salirnos de estas aplicaciones, ¿no? Entonces es importante volver a retomar la autonomía, porque entendiendo estos conceptos súper básicos de cómo funcionan estos sistemas de recompensa dentro de nuestro cerebro o estos sistemas de movimiento, vamos a tener un poquito más autonomía sobre estas corporaciones que están intentando hacer que nos quedemos en sus plataformas por muchísimo más tiempo. Entonces en este libro de la doctora Anna Lemke, Domination, que se los voy a dejar acá abajo por si están interesados en leerlo. Ella tiene muchísimas investigaciones sobre este tema y habla, de manera súper extensa y de manera súper profunda. Creo que también toca la parte humana, no solo el mecanismo, pero toca mucho la parte humana sobre la adicción. Y entonces ella tiene como que desarrolló cuatro reglas, o son las que yo puedo encontrar que se pueden comprimir en 4 reglas, pero que realmente nos van a ayudar para poder, no se trata
de quitar todo, absolutamente todo que nos trae placer, no. Se trata de entender cómo funcionan estos mecanismos para que tú solito o solita tengas la autonomía de decidir qué necesita tu cuerpo en cada momento. Entonces, hay un autor que escribe un libro que se llama El minimalismo digital, que yo me acuerdo que cuando lo leí creo que tenía alrededor de 22 años, si no me equivoco, y dije, ya nunca voy a volver a usar las redes sociales. A partir de este libro, no las vuelvo a utilizar, y lo leí, y esta persona es súper extrema, es un extremista. Creo que hasta ahorita ya tiene un canal de YouTube y sus libros han sido de gran ayuda, porque creo que una visión tan extrema cuando uno está persiguiendo metas tan ambiciosas como a lo mejor un doctorado en neurociencia o una maestría o a lo mejor y tener una empresa, tener hijos, etcétera, 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 creo que se requiere de una cierta disciplina extrema, como la que nos propone Cal Newport, ¿no? Pero él habla muchísimo sobre no lo consumas. Por ejemplo, no tengas redes sociales. Si te dedicas en redes sociales, a lo mejor y contrata a alguien que te ayude, y si no, que no lo tengas en tu celular, no tengas acceso rápido. Porque muchas de estas reglas lo que hacen es que hagamos tweaks, ¿no? Hagamos como pequeños cambios en cómo interactuamos con estas fuentes de placer para que podamos experimentar a lo mejor y un poquito más de balance cuando las usamos. Entonces Cal Newport tiene la idea de simplemente no las uses. Si el azúcar es malo, entonces no la consumas, y él tiene esta visión un poquito más extremista sobre lo que se debería de hacer y lo que no se debería de hacer. Entonces Lemke trae una propuesta bastante, lo que yo diría o lo que yo conocería como balanceada. Creo que es irreal el decirnos que no podemos tener placer, sino intentar encontrar un punto medio sobre cuándo está bien buscar el placer y cómo podemos mantener el balance. Cal Newport me parece muy extremista. En momentos de mi vida, si utilizo una aproximación a esto de un poquito más extrema, a veces no veo mi celular después de las 8 de la noche, a veces me voy a dormir y mantengo esta disciplina por cierto tiempo, pero después también tengo otras fases, o por lo menos 1 o 2 meses al año, en el que me relajo y digo, es hora de disfrutar y es hora de placer, porque tampoco se puede sí puede uno tener ese estilo de vida y se transforma el estilo de vida. Pero yo creo que para todas las personas que me están escuchando y que dicen, no, voy a dejar mi pan dulce, o no, mis redes sociales, me encanta ver TikTok, a todos nos gusta ver Instagram Reels o YouTube Shorts, a mí me fascinan, a todos nos fascinan. Entonces, la idea de estas 4 reglas es encontrar el balance y que tú solito, como enseñamos aquí en el lugar correcto, hagas un modelo hecho a tu medida de lo que para ti está bien. Entonces, la primera regla es el dolor antes del placer. Lemke describe un mecanismo de proceso oponente. Haz de cuenta que, no sé si ustedes han visto el sube-baja, estos juegos que encontramos en los parques, ahí en México, en todos los lugares hay sube y bajas, pero en estos sube y bajas ella habla que tenemos este proceso oponente, en el cual que cada experiencia que nos estimula el placer o que nos da placer, nuestro cerebro activa mecanismos oponentes que crean una sensación opuesta de dolor o de insatisfacción. Es por eso que cuando tenemos muchísimo placer, al siguiente día como que nos sentimos vacíos, o como que nos sentimos cansados, o como que nos sentimos sobresaturados, ¿no? El uso excesivo de estos estímulos gratificantes pueden resultar en un estado crónico de satisfacción, en esta anedonia. Entonces, haz de cuenta que este mecanismo funciona como un sube-baja. Tienes placer y también tienes dolor y sufrimiento. Entonces, lo ideal es que esta balanza esté en homeostasis, como lo conocemos en la neurociencia, ¿no? Que esté en un balance y que haz de cuenta que las dos partes tengan el mismo peso. ¿Por qué? Porque si no las mantenemos en balance y nos vamos demasiado al placer,
nada es suficiente y vamos a buscar gratificaciones más intensas y vamos a necesitar más consumo de alcohol y vamos a necesitar más y más y más y más para tener la misma sensación de satisfacción. Y muchas veces esto es para evitar el malestar, pero lo que pasa es que como todo en la balanza va a volver a regresar cuando esos picos bajen y vas a subir y vas a empezar a sufrir y vas a tener esos estados de anedonia. Entonces aquí lo importante es que se mantenga en balance. Igual del otro lado, por ejemplo, si tú solo buscas el dolor a través de hacer muchísimo ejercicio, a través de trabajar muchísimo, a través de solo mantenerte disciplinado y etcétera, y eres muy muy duro contigo mismo y buscas que este dolor esté acá arriba, lo que va a pasar es que vas a tener eventualmente una insatisfacción personal porque tampoco experimentas nada de placer. Entonces, esto también va para las personas que buscan muchísimo dolor y sin muchísimo sufrimiento o muchísimo esfuerzo, es que necesitamos regresar a un homeostasis. Entonces, la idea de esta regla es que si primero haces algo costoso, doloroso, como cosas que requieren muchísimo esfuerzo, ya sea mental o sea físico, después puedes disfrutar una actividad que te genera placer. Y entonces esta regla es que la manera más sencilla de explicar esto es que, por ejemplo, si el fin de semana tú quieres quedarte en cama todo el día, a mí me fascina después de una semana larga, me encanta a lo mejor y los sábados y los domingos como dormir un poquito más y todo, pero yo sé que si me despierto y lo primero que hago porque es sábado y porque es domingo, veo mi celular, híjole, a mí se me puede ir una hora ahí checando las noticias ahorita con el estado político que estamos viendo de Donald Trump y Kamala Harris. Me fascina enterarme de lo que está pasando, entonces pues puede que me quede yo ahí viendo horas. Y entonces ya sé que si me quedo por lo menos 30 minutos es suficiente como para literalmente acabarme la dopamina de ese día, porque a mí es otra cosa que dice esta Lemke, que es como una moneda, haz de cuenta que es como dinero que tenemos de nuestra sensación de satisfacción y nuestra calidad de la satisfacción. Entonces es como un tipo de moneda que si nosotros nos las gastamos en los primeros 30, 40 minutos del día scrolleando y viendo, muchas veces lo que pasa es que nos quedamos sobreestimulados y ya no tenemos ganas de hacer nada. Entonces si yo sé que eso me pasa cada vez que abro mi celular en las mañanas y digo, se me hace lo más fácil, ¿por qué? Porque como ya lo vimos, es la cosa de menos resistencia. Si yo ya sé que eso me pasa, entonces muchas veces sigo esta regla: dolor antes de placer. Y entonces, ¿qué hago? Me levanto y voy a caminar por lo menos 10, 15 minutos. Y regresando de caminar, a lo mejor y me meto a bañar y digo, me pongo los pants y digo, voy a hacer ejercicio. Y después de hacer ejercicio ya me puedo venir a mi casa y tranquilizar y relajarme. Y a lo mejor y sí, ahí ya me pongo a scrollear y te das cuenta que no te da tantas ganas de quedarte tanto tiempo porque ya hubo algo de dolor y va a haber un poquito de placer y se vuelve un poquito más equitativo. Y eso es lo mismo como para cualquier cosa. Entre semana lo que hago es que en lugar de a lo mejor y pararme y hacer ejercicio, lo que hago es que me paro y me pongo a leer 20 minutos y pongo cronómetro. O sea, se los juro que si mi cerebro opina, hoy es un poco de dolor o un poco de sufrimiento, un poco de esfuerzo y pararnos a leer 20 minutos, lo que hago es me paro a lo mejor y camino 10 minutos, pero regreso y pongo mi cronómetro para leer 20 minutos. Y después de hacer esto, sientes que el placer realmente lo disfrutas más y lo sientes como de manera un poquito más intensa. Entonces, esta analogía que pone Lemke para esta regla es que, por ejemplo, lo que ya hemos un poquito tocado, pero lo que habla es que sobre todo, por ejemplo, mira, jugar un videojuego, Minecraft, o subirse a una montaña rusa o salir con tus amigos es un tipo de diversión. Y el segundo tipo de diversión es, por ejemplo, hacer un hike, un maratón, terminar a lo mejor un triatlón, construir una mesa, que por cierto, yo construí mi primera mesa este fin de semana y estoy súper orgullosa porque me quedó divina. Pero bueno, o hacer todo este tipo de cosas que requieren mucho esfuerzo en el momento y que a lo mejor en el momento son dolorosas, como pararse a entrenar cuando te duelen todos los músculos. Una vez que las concretas, ese logro se vive de manera mucho más intensa y de manera mucho más prolongada. Entonces esa es la diferencia y esta analogía que ella hace en esta regla es que hay dos diferentes tipos de diversión y que uno tiene que saber qué diversión está conduciendo cuando la está haciendo para poder dar un poquito de balance. Entonces, pues si ya viste tu celular 30 minutos, no te preocupes, métete a bañar, ponte los pants y salte a caminar media hora.
y así ya le damos un poquito más de balance. La estrategia número 2 es la regla de evitar. Y tenemos que cultivar actividades donde evitemos a toda costa ser estimulados. De acuerdo con esta doctora, nos tardamos 4 semanas en regular nuestros niveles dopaminérgicos. Todas estas 4 reglas nos van a ayudar a regular este sistema de dopamina. Y lo que necesitas hacer es evitar las actividades altamente estimulantes. La manera de hacer esto es evitando hacer las cosas que nos recuerden ese placer que queremos nutrir. Por ejemplo, McDonald's, los nuggets. Pues no pasar por el McDonald's, borrar TikTok de mi celular, apagar las notificaciones, no pasar por esa panadería favorita, no dormir con un celular al lado porque te va a dar ganas de levantarte y de verlo. Es súper tentador. Y si sufres de insomnio, a lo mejor y lo agarras en la noche. Entonces a lo mejor y mejor lo pones a cargar en la cocina. Y a lo mejor y te compras un reloj despertador de esos antiguos que teníamos. Es súper duro romper estos patrones. Sobre todo cuando ya tenemos muchísimo tiempo haciéndolas. Sin embargo, sí les tengo que decir que antes de que se sienta bien, se va a sentir horrible. Y es súper importante que tengamos la disciplina para romper estos patrones porque necesitamos 4 semanas. Y mientras van pasando estas 4 semanas de evitar estos estímulos súper placenteros, lo que va pasando es que los necesitas menos. Es como el azúcar. Cuando la consumimos mucho, tienes estos antojos y estos que le llaman los cravings, ¿no? Y tienes estos antojos y estos antojos y estos antojos. Y cuando la dejas de consumir por mucho tiempo, te das cuenta que ya no tienes tanto esos antojos. Entonces, esa es la premisa de esta regla. La tercera estrategia es la idea de poner barreras. Esta regla es para que en lugar de que quitemos todas estas fuentes de placer instantáneo, tengamos una mejor relación con ellas. Entonces, hay 3 tipos de barreras que la doctora Lemke sugiere, y es que hay una barrera cronológica, implementar estas barreras que nos permiten limitar el tiempo en estas fuentes de energía. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama Oppo. En esta aplicación te restringe el tiempo que puedes pasar en las redes sociales. La segunda tipo de barreras son geográficas, poner barreras como por ejemplo no comprar el chocolate, no ir a los casinos, no juntarse con gente que consume drogas o alcohol o que se la vive saliendo de fiesta, no juntarse con gente que no quiere hacer nada, que se levanta y que voltea y ve el celular. La tercera son las barreras categóricas. Poner una barrera categórica alrededor de cosas que, por ejemplo, no puedes hacer. Un ejemplo, una barrera categórica sería: a partir de las 4 de la tarde no consumo ningún tipo de estimulante como cafeína, como azúcar, como té, y solo tomo agüita. Porque para poder dormir, haz de cuenta que pongo todo un grupo, ¿no? Un grupo de cosas, una categoría de cosas, y que me va a permitir realmente decir, ok, por el momento esto no. Y acuérdense que solo necesitamos 4 semanas para regular este sistema dopaminérgico. La última regla, y nuestra última regla, es la regla del aburrimiento. Esta idea o esta regla nos dice que muchas veces tenemos que volvernos un poquito más cómodos con estar aburridos, ya que realmente no es necesario ese viaje, no es necesario a lo mejor ir comprarse el coche del año, no es necesario ir por el iPhone más grande, más nuevo, más grande. Sí, cierto, cada vez los hacen más grandes, pero que no es necesario tener esa cosa de allá afuera para que podamos sentirnos bien, y que muchas veces esta necesidad de buscar algo fuera de nosotros es porque no pasamos el suficientemente tiempo estado aburridos. Las cosas sanas y las cosas duraderas realmente se consiguen a través de un largo plazo. Pongamos el ejemplo de una relación sana. Esta se construye con experiencias consistentes, creadas por las 2 partes. Esto toma mucho tiempo. El adaptarse, el conocerse profundamente, el entender cómo el otro necesita ser amado y cómo tú necesitas ser amado, y ver si realmente hay una compatibilidad para amarse entre sí. Realmente, aunque sí hay cierta pasión, lo general es que esta pasión es un poco más pausada, es menos intensa. Las relaciones que se construyen así son menos efímeras. ¿Por qué? Porque hay una base muy sólida. Cualquier logro, cualquier meta, el conseguir una carrera en neurociencia, el conseguir una carrera en medicina, el construir una empresa, etcétera, conllevan cosas muy aburridas.
administración, el entender ciertas cosas que a lo mejor y no están padres y que son parte de, y que todo lo duradero va a tener fases aburridas en las que a veces se tienen que hacer y no importa que no todo es eufórico y que estos amores, por ejemplo, pasionales en los que dices, y es que lo vi y me alma gemela y primera vista nos amamos y etcétera, etcétera, normalmente son relaciones muy efímeras porque no hay una base sólida y no se ha tomado el tiempo para construirse. La base de esta regla es que en la raíz de toda adicción está la búsqueda fuera de nosotros para llenar este vacío interno que tenemos. Ya sea esta emoción efímera que utilizamos para llenar estos vacíos, una pasión súper intensa o una simple sensación de rush cuando la gente te da un like y subes una foto o hiciste algo bien y te aplauden. Esto es pasajero y no es sustentable. Y aquí la regla es aburrirse a propósito. La meta de un detox de dopamina es entender que no necesitamos ir allá afuera para satisfacer estos vacíos internos, que estas metas a largo plazo que realmente nos van a reconfortar se construyen con mucho esfuerzo día a día y que todo lo que sea instantáneo y que todo lo que sea que nos genere este placer, no estoy diciendo que está mal, tenemos que encontrar un balance en cómo nos relacionamos con esas cosas, pero que no es sustentable y no es duradero. Y así como podemos entrenar y regular nuestro cerebro para hackearlo y empezar a regular estos sistemas de dopamina, vamos a empezar a celebrar, a apreciar y a sentir placer un poquito más sustentable de las cosas más cotidianas, como por ejemplo abrazar a un amigo, disfrutar el aprender una nueva receta en la cocina. El cocinar es algo que de verdad a mí me fascina. El agradecer un bañito de agüita caliente en la noche cuando llegamos de un día súper largo. Tener esta sensación de que vale la pena simplemente el simple hecho de que existamos y vale la pena vivir y vale la pena celebrar estas cosas pequeñas. Esa es la meta de un detox de dopamina, el que volvamos a regresar a este lugar en donde sentimos amor y gratitud y esta sensación de satisfacción por las cosas pequeñas que sí están dentro de nuestras vidas y cultivarlas y cuidarlas y protegerlas porque esas cosas sí son sustentables. Y con eso terminamos el episodio de hoy. Si están interesados en hacer un detox de dopamina conmigo, se pueden suscribir a mi canal de Patreon, en donde día a día tú vas a tener diferentes actividades para desintoxicarte de dopamina y lo podemos hacer juntos y juntas para que esto no nos cueste más trabajo. Igualmente, si quieres aprender más de todos los demás episodios, te invito a que te suscribas a mi canal de Patreon. Ahí tenemos diferentes membresías y diferentes rangos de membresías para las personas que quieren involucrarse un poquito más o un poquito menos, pero ahí vas a encontrar descargables, herramientas, sesiones de actividades que regulen nuestro sistema nervioso. Y en esta semana, por el episodio de la dopamina, vamos a estar haciendo un detox de dopamina para poder disfrutar de todas estas cosas divinas, cotidianas, simples, que sí nos regala la vida. Sin más que decir, nos vemos la próxima semana. Les mando un abrazo enorme.